las notas están dentro del aula virtual de ese primer trabajo. Le quisiera pedir que los ensayos que me enviaron al correo los puedan ingresar ya al aula virtual. Ya está abierto la pestaña que faltaba, que no sé por qué no abría, y bueno, ya la universidad me facilitó en el tercer link. Pueden enviar lo que me han enviado a mi correo para que quede plasmado dentro del aula virtual, porque es lo mejor que puede pasar para cada uno de ustedes como alumnos. Saludo también aquí en el clase presencial se encuentra Javier Cardoso. ¿Cómo está, Javier? Bueno, realmente contenta porque pues mis alumnos han estado dedicados y trabajando. Vamos a comenzar con teorías y enfoques de la ciencia política en el tercer corte o tercer lapso o tercer momento, como nos tocaba el día de hoy, que yo quiero que cada uno escoja un tema, pero en realidad si ustedes ven el último enfoque, como lo voy a dar, pues todas las teorías tienen que ver una con la otra y van a poder expresar en una sola exposición, pues los tips personales de cada uno, más que aprenderse conductistamente la manera como van a dar la exposición. No, yo lo que quiero es que de ustedes salga, que ustedes lean el tercer corte, el funcionalismo, que lean lo que es la movilización, que lean todo lo que es el accionar de los grupos, y que ustedes enfoquen esos temas en uno solo. En realidad, ¿a qué quiere decir todo ese tema? ¿O qué se refleja a nivel de lo que estamos viviendo actualmente en cada uno de sus ambientes, en cada uno de sus territorios, en cada uno de sus países? Porque estamos unos en unos territorios, otros en otros, pero sí me gustaría que más que enfocarnos en solamente decir los conceptos o qué es cada una de las teorías o en la que ustedes vayan a enfocarse, que lo reflejen a lo que ustedes están viviendo en su actualidad. ¿En qué se parece el tercer lapso, el funcionalismo, la teoría de los grupos y todas las demás teorías a lo que ustedes están viviendo en la actualidad? Sí, mira, anoche yo le envié al grupo un artículo que me parecía fundamental para el tema que estamos hablando y también que enfoca dentro de lo que yo hago el neofuncionalismo, como se llama eso. Eh, Realmente creo que están entrando en juego a nivel de las políticas internacionales eh, como entes o actividades totalmente foráneas a los partidos no, a los países e inclusive a, a Europa o a Asia, etcétera, y que son realmente iniciativas controladas por muy pocas personas, pero que gracias a los avances tecnológicos están teniendo un alcance enorme. Y eso cambia totalmente, porque ya hemos estado estudiando y revisando conceptos y demás, y eran los conceptos clásicos, donde hablamos de soberanía y demás, y vemos que realmente el concepto de soberanía está, eh, lo pueden evadir con una facilidad increíble tecnológicamente, y realmente no hay nadie que responde tampoco por esas políticas mundiales, ni siquiera nacionales, que se están buscando implementar. Y eso era todo. Yo quería simplemente que tomaran parte de ese artículo y de algunos comentarios que hice a continuación en el WhatsApp, y para que eso quizás sea una parte de las reflexiones que debemos efectuar juntos. Gracias. Muchas gracias, Freddy. Voy a revisarlo. Ayer estuve en un taller hasta, bueno, a estas horas de la noche que terminamos, y luego llegué a casa a terminar de revisar las infografías. Y bueno, hoy reviso tu artículo, me parece súper interesante, y esperar mi comentario en las próximas horas del día de hoy dentro del mismo. Yo debo decirle a todos los compañeros de la materia que todos pueden dar su opinión sobre este artículo. Yo lo voy a tratar de publicar si no está en la página, en el aula y público,
para que todos pues demos una reflexión sobre el mismo. Más que esta materia, más que aprender sobre las teorías, es como revisar, leer y comparar, Está bien. comparar cada una de ellas a lo que estamos viviendo en la actualidad o lo que hemos vivido en la historia de nuestros países. Yo quiero comenzar el día de hoy con esta reflexión juntos. Si piensas que eres demasiado pequeño para marcar la diferencia, intenta pasar la noche con un mosquito. Esto es un proverbio africano, pero de verdad que si alguien ha pasado la noche con un mosquito, es impresionante lo que puede sonar o molestar un mosquito. Y muchas personas piensan que es demasiado pequeño para enfrentar la política a nivel de cada una de las organizaciones o de los países donde nos encontramos. Vamos a hacer un poquito de reflexión en cuanto a lo que vimos en la semana pasada sobre el poder, porque lo vimos muy rápido. Y bueno, yo me puse a indagar y a buscar imágenes que nos puedan mostrar de una u otra forma cómo los actores claves en el poder pueden impulsar o mitigar un conflicto o el conflicto. Si nosotros vemos la lámina o la imagen que tenemos en la pantalla, vemos cómo un grupo de personas están equilibrando a un líder. Y si vemos, están en la punta del abismo. Si todas estas personas se mueven o van hacia adelante o van hacia atrás o se bajan de la tabla, fíjense cómo se puede debilitar el poder. Entonces, es una imagen que llama a la reflexión de lo que puede pasar con el poder. Mucha gente llega al poder y cree que el poder es él. Y resulta de que el poder no está anclado en una sola persona. El poder está anclado en los pueblos, en las ciudades, en los ciudadanos. El pueblo lo manejan los ciudadanos, lo maneja la gente, pero muchos líderes no se dan cuenta de eso. Aquí vemos dos formas, pueden verse dos formas de poder. El poder monolítico y el poder pluralista. El poder monolítico, vemos a un gran líder donde él desde su lugar supremo genera las directrices hacia la base y se le dice a la gente qué hacer. Y la gente, de una u otra forma, cumple lo que el líder o el poder del líder monolítico influencia para que todas estas personas puedan de una u otra forma hacer lo que él quiere. Vemos cómo en esta imagen los ciudadanos están abajo, pero ellos no pueden influenciar al líder. El líder es el que influencia a los ciudadanos. El poder pluralista. El poder pluralista vemos que se mueve y cambia. La información fluye y se comparte. ¿Qué quiere decir esto? El poder no solo lo tiene una persona, el poder lo tiene la información, el poder lleva la información a todos los sectores, a todos los ciudadanos, y vemos cómo los roles se reparten y se aplican las mejores habilidades de la gente. Hay interdependencia entre los ciudadanos y el líder. La toma de decisiones, la influencia y la reputación son indicadores de poder. ¿Qué quiere decir esto? El líder, a través de la información, toma en cuenta también el poder ciudadano y ejerce sus funciones con la ayuda de los ciudadanos de cada sector. Las fuentes de poder están en la sociedad, el poder está en los ciudadanos. Esto es un poder pluralista que vemos también en algunos países, donde el líder, apoyado por toda la ciudadanía, ejerce el poder. Este poder pluralista es más difícil de socavar, porque el poder pluralista lo mantienen los ciudadanos. Y si un líder está anclado en la ciudadanía, el poder va a durar más. Mientras que en la anterior imagen del poder, el poder monolítico, es el líder el que influencia a los ciudadanos, pero puede llegar un momento en que los ciudadanos ya no quieran dejarse influenciar. Y esto puede ocurrir y puede pasar lo que ocurría en la primera lámina, que los ciudadanos se pueden quitar de la tabla y la tabla puede ir al vacío. Por eso es que un líder tiene que tener mucha cautela, un manejo de la inteligencia emocional, un manejo
de la expresión, de la forma de oratoria, que eso va pegado a la inteligencia emocional, por supuesto, para que pueda influenciar en su pueblo. Y los dos líderes deben tener inteligencia emocional. Aquí vemos, quise mostrarles esto. Esto es un estudio, una investigación que yo llevo, donde muchas veces el poder llega a la violencia y a la opresión. Y esto influye directamente a través de la vía institucional, porque cuando hay líderes que no escuchan, pues en la vía institucional puede haber violencia hacia los ciudadanos, puede haber una violencia directa desde el líder hacia los ciudadanos, puede existir una opresión externa con las fuerzas externas, fuerzas militares, fuerzas policiales. La forma de vida de los ciudadanos puede volverse una opresión interna, luego eso se vuelve cultura e historia y viene una retroalimentación en ese estilo de vida. Y la gente, lamentablemente, se queda anclada allí. Ya voy a llamar para que nos dejen más espacio. Ok. El funcionalismo. Hablemos un poco de Durkheim, que fue la principal influencia del funcionalismo. Él hablaba de que bajo la premisa de todos los aspectos de una sociedad, instituciones, roles, normas, cumplen un propósito y son indispensables para la supervivencia de la misma. El funcionalismo es considerada la ciencia social positivista. Hay muchas motivaciones y características que se anclan en la población. El funcionalismo también es considerado, la ciencia social positivista, y supone que los elementos del sistema social buscan el orden y la constancia en vías, una interrelación entre las distintas instituciones, los entes, las organizaciones y las personas. El funcionalismo lo vemos en muchos gobiernos y que llevándolo de una buena manera, pues puede ser muy positivo para los gobiernos y para las instituciones. La teoría de los sistemas de Edison proviene de una perspectiva mecanicista y cibernética, que define de manera externa el sistema y lo considera una caja negra, donde sus relaciones con el ambiente y otros sistemas se presentan gráficamente con diagramas de flujo y bloques. David Edison fue famoso por la caja negra y que es muy importante porque da términos del intercambio de información entre el sistema y su ambiente y el sistema entre sí, o sea, la relación que hay entre los elementos del sistema y el control de sus funciones con respecto al ambiente. David Edison fue renombrado por su aplicación de la teoría de los sistemas a la ciencia política. Eso fue uno de los grandes aportes de David Edison en esta área. La visión informática no tengo que explicársela muy largo. Ustedes saben que el área de inteligencia artificial ya está con los softwares y todo lo que hemos visto en diferentes países, la automatización de los votos, en las redes sociales, cómo generan el impacto dentro de las poblaciones y de las masas poblacionales para llegar a través de sus audios, de sus mensajes a la población. Es muy importante que un político, que el área política tenga una visión informática. Hablamos de la teoría de los juegos. Otra de las teorías realmente importantes, sus exponentes, el gran matemático húngaro John von Neumann y el economista matemático Jacob Oscar, bueno, no sé cómo nombrarlo, Morgenstern. Ellos hablaban de la interacción entre dos o más partes y depende de que la gente actúe racionalmente. A veces eso es un poco difícil, pero el líder pues tiene que guiar, y más con esa teoría de los juegos tiene que ser, hablemoslo coloquialmente, mano derecha y mano izquierda. Tenemos que tener también límites en el juego y que la otra parte también conozca las reglas. El método matemático que deriva el comportamiento racional de toma de decisiones en situaciones de conflicto social. Esto lo hemos visto en muchísimos de los gobiernos a nivel nacional e internacional. Y bueno, la teoría de los juegos es una de las teorías más peligrosas, diría yo. Una de las más riesgosas para utilizar en gobierno.
La teoría de la elección racional o pública. Bueno, es Anthony Jones, el pionero de la aplicación de los criterios económicos del comportamiento electoral. Estudios electorales con enfoques teóricos y que deben explicar y predecir lo que pueda pasar. Estadísticas que puedan ocurrir y que nosotros debemos escuchar antes, durante y después del gobierno. Antes para poder llegar, durante para podernos quedar. Es muy importante evaluar y tener estadísticas confiables sobre el área electoral. Y bueno, esto es muy importante hablarlo del cambio social y movilización. Los movimientos que se han generado a través de la historia, movimientos en gran escala, movimientos de obreros, movimientos feministas, ecologistas, el movimiento pacifista, son movimientos fuertes que están generando gran opinión y que mucha gente ha dejado de participar hasta en partidos políticos para ingresar en estos movimientos. Es importante tener los ojos puestos sobre las masas que se van moviendo o los cambios sociales que se van originando en cada uno de los países, porque es allí donde debemos enfocarnos con las políticas públicas. Muchas veces los países dejan de un lado no el tema feminista. Yo, aunque soy defensora de los derechos de la mujer, no soy de las personas arraigadas a la extrema, a las extremos. Los feminismos, o sea, el ser feminista para mí no es ser extremista. Para mí hablas de la igualdad. Eso es lo que trata. Pero muchos movimientos feministas se han arraigado en los extremos. Pues hay que enfocarnos. Y muchos gobiernos han optado por escuchar a los movimientos feministas e irse hacia muchas leyes que tienen que ver con el aborto y con otras cosas y que después han tenido que echar hacia atrás porque no han estudiado bien los impactos sociales y los impactos que pueden generar o religiosos que pueden generar dentro de sus poblaciones. Por eso es que hay que estar atentos. Y bien vemos en los países como Estados Unidos, en muchos estados, todos los estados tienen diferentes normativas, porque ellos pues tienen una diferencia a Venezuela en el caso de nosotros. No es un solo, ellos tienen descentralización dentro de sus estados, en los lineamientos políticos y en las leyes. Entonces, en muchos estados habían aprobado la ley del aborto y en estos momentos estas leyes están llevándolas hacia atrás. ¿Por qué? Porque se basaban en estadísticas de que las mujeres, las estadísticas eran más fuertes sobre el aborto y resulta que vemos ahora cómo muchas mujeres mueren en el momento de abortar. Entonces no sabemos cuál es el impacto social que pueda generar esto y cuál es el impacto también en la violación de los derechos humanos ante estas situaciones. Por eso los gobiernos deben basarse y deben escuchar a las poblaciones, pero deben ser muy equilibrados al tomar decisiones en estos tipos, porque las movilizaciones y los cambios sociales pueden marcar países. Bueno, esto era muy corto porque hoy los quiero escuchar a ustedes. Ahora empieza un nuevo camino en esta maestría de la gobernabilidad porque vamos llegando al final y ustedes van adelantando y van a pasos grandes hacia su éxito, hacia su título de magíster y un poco más de persistencia, un poco más de esfuerzo y lo que parecía un fracaso sin esperanza puede convertirse en un glorioso éxito. Yo tomo esta reflexión de Elbert Hubbard porque me gusta mucho en la política. En la política nosotros nos enfocamos a que vemos los fracasos con más fuerza que las esperanzas. Y no nos damos cuenta que si persistimos y nos esforzamos un poco más, lo que puede parecer un fracaso electoral, sin esperanza puede convertirse en un glorioso éxito. De verdad, ha sido un placer para mí poderles dar este módulo de teorías y enfoques de la ciencia política. Vuelvo y les repito, es una materia fuerte, una materia dura. Ojalá más adelante nos podamos ver con otras materias que se puedan explorar más. La política realmente pues es para mí, yo creo que una de las mejores fuentes
de vida, porque he sido política toda mi vida, y, y de una u otra forma el estudiar y el investigar sobre la política me ha llevado a apasionarme sobre eso, a conocer de cada uno de los países, a conocer a cada uno de los gobiernos. Y bueno, ojalá esta semillita quede sembrada en ustedes, no se conformen solamente con lo que son en cada una de sus regiones, sino en investigar y en revisar y en explorar, no solo la historia, sino también la actualidad, las fortalezas y las debilidades de cada gobierno a nivel mundial. Muchísimas gracias.